Ahora hablemos de la eternidad de la palabra de Dios. En su texto, la palabra de Dios eterna. Muchos se preguntan hasta cuánto durará la palabra de Dios. Muchos a lo largo de la historia han blasfemado contra ella y han dicho que la palabra no perduraría. Pero hoy tenemos, después de más de 2000 años, la palabra, la preciosa palabra de Dios. Vamos a mirar qué dice ella misma respecto a su duración. Comenzaremos analizando el Salmo 119:89, que dice: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Miremos un texto más de la palabra de Dios. Vamos a mirar Isaías 48. ¿Qué nos dice? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nuevamente, la misma palabra nos afirma que permanecerá para siempre. Un texto más. Mateo 24:35, tal vez el más famoso de todos los textos que conocemos. Este texto dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es algo increíble, ¿verdad? Vamos a usar un texto de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Cuando Jesús se hallaba en el desierto y fue tentado, dice que ante la primera tentación, Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La comida que consumimos diariamente nos alimenta físicamente, pero hay una más importante, y Jesús así nos lo hizo saber, que no solo de ese pan que comemos viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos un texto más en la pregunta número 6. ¿Cómo debemos estimar la palabra de Dios? ¿Cómo debemos mirar la palabra de Dios? Job 23:12, por favor, abra su Biblia en el libro de Job 23:12, nos puede enseñar también esto. Dice: Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job entendió que no podía separarse de los mandatos de Dios, pero que mucho más importante que su propia comida era guardar las palabras que el Señor mismo le había dado. Otro texto que nos puede ayudar mucho para cómo debemos mirar la palabra de Dios está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Por favor, vayamos allá. Primera de Pedro 2:2. Dice: Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro nos muestra cómo un bebé recién nacido depende mucho de la leche materna, de recibir leche para sus primeros años de vida, y leche que no tenga ninguna clase de adulteramiento, que no tenga ninguna clase de mezcla. Pero haciendo una analogía, el apóstol nos pide que deseemos más que cualquier otra cosa. Como un niño recién nacido desea la leche de su madre, nosotros deseemos esa hermosa y bella palabra de Dios que nos hace crecer. La siguiente pregunta, la siguiente porción nos va a hablar de por qué la palabra de Dios es llamada luz. La palabra de Dios, luz. La palabra de Dios es una luz que guía al cristiano por el sendero de la vida. Vamos por eso a la pregunta número 7. ¿A qué se asemeja la palabra de Dios? ¿A qué se hace parecida? El Salmo 119, 105 nos ayuda a entender la respuesta. Es un texto muy, muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Hay dos cosas en este texto que podemos deducir
y que se asemejan a la palabra de Dios. Esas dos cosas son que la palabra de Dios es como una lámpara. En tiempos antiguos, aunque cuando no había luz eléctrica, algunas personas, como costumbre, colocaban lámparas de aceite en sus pies para poder guiar su camino. Y la palabra de Dios es como una lámpara que nos guía por donde debemos caminar. Pero también, la otra cosa que iluminaba el camino en la gente de noche eran las lumbreras, lo que llamamos hoy la luna, las estrellas o el sol. Iluminaban también el camino. La Biblia es comparada no solamente con una lámpara, sino también con una lumbrera, como las que Dios creó, que ilumina el camino por donde debemos caminar. La pregunta número 8 nos dice, ¿qué da la palabra de Dios? Y ahí mismo, muy cerca, en el Salmo 119:30, podemos obtener la respuesta. Dos cosas que nos da la palabra de Dios. Salmo 119:130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Las dos cosas que la palabra de Dios nos da es, primero, alumbra, significa ilumina, por donde debemos caminar, según nos dice el texto del Salmo 119:130. Pero la segunda es muy hermosa y también muy preciosa. Hace entender a los simples. Muchas personas creen que solamente con conocimiento intelectual o siendo, como llamamos, muy sabiondos, puede llegarse a entender la palabra de Dios. Pero como es el Espíritu Santo quien la hace entender, aún las personas que son llamadas simples lo pueden hacer, porque Dios se glorifica en esto. Entonces, las dos cosas que da la palabra es una, alumbrar nuestro camino, y dos, hacernos entender, por más simples o poco dotados en sabiduría humana, según dicen algunos. Eso es algo hermoso y único de la gracia de Dios. Vamos a pasar a la página número 2 de sus textos. Por favor, abra su libro en la página número 2, cambie de página, y vamos a mirar por qué la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, poder. Para eso vamos a usar un texto del libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y la pregunta que nos hace es, ¿por qué no se avergonzaba del Evangelio de Dios el apóstol Pablo? Uno de los mejores predicadores que hemos conocido. Un hombre que recorrió muchos lugares del mundo llevando la palabra. ¿Por qué él no se avergonzaba del Evangelio? Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es tan grande el poder de la palabra, es tan grande el poder de Dios, que logra salvar personas. Es tan grande lo que hace la palabra de Dios, que logra hacer cambiar las vidas a todo aquel que él cree. Les da el regalo gratuito de la salvación. Sin importar de qué región o nación seas, la Biblia nos garantiza que la palabra es poderosa para llegar a cualquier hombre que cree y salvarlo. Quitarlo de la vida de tinieblas, pasarlo, como dice la palabra de Dios, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo.